Bienvenidos a Hojas Volantes, el espacio que hemos dedicado para pues hablar sobre libros, sobre novedades editoriales, sobre trabajos que consideramos pueden ser de su interés. Y en esta ocasión pues tenemos una invitada muy especial, una amiga, compañera, colega en el semanario Proceso, que es Beatriz Pereira, una de las periodistas de investigación, para mí la periodista de investigación deportiva más relevante del país, que acaba de publicar un libro que sin embargo no es necesariamente de investigación, sino que creo que se enmarcaría más en un formato, en un género de periodismo narrativo. Y estoy hablando del libro Pelotero por amor al béisbol, una novedad editorial de Proceso Ediciones que contiene una serie de perfiles de grandes beisbolistas mexicanos y no beisbolistas también, pero gente relacionada con el béisbol. Y bueno, pues sin más preámbulo, me da mucho gusto saludarte, Beatriz Pereira. Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué placer, qué gusto poder estar en Notas sin Pauta en este espacio. Gracias por invitarme. Pues no, y gracias por aceptar la invitación. Y mira, primero que nada, a mí me gustaría que nos contaras un tema que me parece toral de pues esta definición tuya por hacer periodismo deportivo y particularmente por tu amor al béisbol. ¿De dónde surge? Lo cuentas en el libro, pero bueno, pues me gustaría que a partir de eso pudiéramos ir hablando del contenido. El amor a todos los deportes, específicamente al béisbol, nace por mi papá. Él era un pelotero semiprofesional amateur que siempre llegaba a mi casa con su uniforme, que mi casa estaba llena de todo su equipamiento deportivo, que lo íbamos a ver jugar aquí en la Ciudad de México en los campos de la Magdalena Mixhuca, o la familia, ¿no? Somos yucatecos y Yucatán es un estado donde el béisbol reina. Entonces, toda mi vida estuve rodeada de béisbol. Si no veía a mi papá jugar, me sentaba con él a ver los juegos, era a través de la televisión, cuando la televisión abierta era generosa y nos pasaba muchos juegos de béisbol de las grandes ligas, incluso de la Liga Mexicana. Mi papá me llevaba también al Parque del Seguro Social, aquí en la Ciudad de México, a ver a los juegos de los Tigres contra los Diablos, o los Tigres contra quien fuera, porque mi papá era fanático a los Tigres. Y en Mérida, una de mis tías, mi tía Jenny, me llevaba al Estadio Cartaclara a ver jugar a los Leones de Yucatán. Entonces, crecí rodeada de béisbol, crecí viendo también los deportes en la televisión, admirando a los deportistas, y entonces, pues algún día dije, yo quisiera ser hombre para ser pelotero, pero como me supe niña, dije, bueno, ¿cómo le hago para llegar allá? Entonces veía las crónicas del Mago Septién, también a través de la televisión. Televisa tenía contratado que es el más grande de los cronistas deportivos de México, que ha tenido México. Y entonces lo vi a él y dije, bueno, si no puedo ser pelotero, creo que sí puedo ser cronista de deportes. Tampoco fui cronista de deportes, pero con esa intención me matriculé yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para estudiar comunicación, para ser cronista de deportes. No logré ser cronista de deportes, sí tuve por ahí mis que veres narrando algunos juegos de béisbol, pero la verdad es que yo me quedé en esta parte donde a la que tú te refieres, ¿no? Hacer periodismo de investigación en deportes. Pero bueno, pues de alguna manera pelotero me reivindica un poco y saldo una deuda conmigo misma, ¿no? De poder, si no fui cronista deportiva, sí a través de un libro poder hacer un poco de crónica o perfiles para hablar de estos jugadores mexicanos y estos otros tres personajes que aunque no son jugadores están ahí en el libro. Beatriz, mira, yo tengo naturalmente como más que una entrevista en este caso es una charla porque, bueno, pues yo tengo conflicto de intereses, somos amigos, somos muy amigos, somos compañeros de trabajo, somos colegas y además yo respeto y admiro mucho tu trabajo y tu formación, que me parece interesante comentarla porque creo que es un caso de excepción el tuyo en cuanto a formación periodística y creo que es un dato también relevante para quienes nos están viendo. O sea, Beatriz Pereira es efectivamente licenciada en comunicación, pero además es licenciada en letras y adicionalmente tiene un posgrado en el CIDE, que es un posgrado en periodismo pues muy especializado en la parte investigativa, inclusive en el manejo de Big Data, que digamos que
alimenta a través de estas dos formaciones, de estas dos orientaciones, pues las dos vertientes de su producción periodística como periodista deportiva. Y me parece relevante mencionarlo porque creo que existe una cierta pues, ¿cómo podríamos decirlo? Ligereza a la hora de pensar en los periodistas deportivos muchas veces, pues creo que por la televisión en buena medida, y bueno, cualquiera se podría asumir que puede o tiene aptitudes para hablar y narrar y informar de los diferentes deportes, pero en tu caso me parece que esa formación es muy interesante y creo que es la primera vez que al menos yo veo reflejada esta parte narrativa en una producción tuya, editorial. Entonces, porque lo he visto en reportajes, lo he visto en los trabajos especiales de Juegos Olímpicos o de mundiales de fútbol, pero me parece interesante como punto de partida dar este preámbulo para que nos cuentes en qué momento surge tu idea de construir estos perfiles sobre grandes beisbolistas mexicanos. Fíjate, Arturo, que tiene 3 momentos que yo sí tengo muy, muy claros, ¿no? El primero, cuando yo llegué a trabajar a Proceso y el dueño y fundador Julio Scherer García me conoció y me dijo, ya me contaron que a usted le gusta el béisbol, ¿cuándo va a escribir su libro de béisbol? Y entonces eso me dejó un poco choqueada porque yo le dije, no, yo nunca, yo soy reportera de deportes y imagínate que yo crecí admirando a los más grandes escritores universales y nacionales y al propio Julio Scherer y pensar en que yo tendría la capacidad de escribir un libro ni siquiera pasaba por mi mente, entonces le dije rotundamente no, aparte en este país la gente ni lee ni compra libros, entonces es perder el tiempo. Pero don Julio me sembró esa semilla, hay que decirlo. Después, cuando yo leí el libro de Juan Villoro, el de Dios es Redondo, que hace unas crónicas fantásticas y con una narración exquisita, se refiere a personajes y a momentos del béisbol mundial, del fútbol mundial, me enamoré. Y entonces dije, ¿cómo es posible que si yo amo tanto el béisbol, no sea capaz de hacer algo que se parezca a lo que ha hecho Juan Villoro por el béisbol, si él ya lo hizo en el fútbol, y sentí como un poco de celos y envidia, y dije, yo quisiera tener un día la pluma como Villoro para poder hacer algo que, siempre pensando en que valga la pena y que sea algo digno de ser leído. Juntar letras no es escribir, y a mí me avergonzaba mucho no poder entregar un material con una calidad que el lector sintiera lo que yo siento cuando leo a una pluma como Villoro o lo que yo sentía cuando leía a don Julio Scherer. Y el momento culminante llega cuando platicando en la redacción de Proceso con Jaime Contreras, a quien tú conoces perfectamente bien, mi editor en deportes, estábamos en la mesa de edición de Proceso y también estaba Alejandro Pérez, y entonces ellos me decían, ¿no? Que por qué no hacía un libro con todas las historias de deportistas. Jaime me editó muchas veces, Alejandro revisaba mis materiales, me preguntaron que por qué no hacía un libro con esas historias, y así me salió del alma decir, solamente con las del béisbol ya tengo un libro, ya sale un libro. Y entonces me dijeron, ¿y qué esperas? Hazlo. Y creo que fue hasta ese momento en el que lo tomé muy en serio y dije, bueno, pues sí lo voy a hacer, voy a compilar todas esas historias que yo he escrito, muchas en proceso, muchas no, muchas las escribí para el diario El Independiente, que ya desapareció, cuando yo hacía mis pininos, Arturo, cuando ni siquiera había estudiado todavía letras, pero que a mí me obligaban. Mi editor en El Independiente me decía, entrega una historia sobre algún beisbolista o sobre algo del béisbol, y yo me veía obligada a hacerlo. Entonces sí creo que ya tenía algo como en mi instinto, y quizá un poco pues que he sido una lectora muy ávida durante toda mi vida, y me salía, no me encantaba, pero me salía algo que creo que era decoroso. Después por eso estudio letras, porque yo creía que yo no tenía la capacidad de escribir algo que fuera digno de ser leído. Entonces me puse a leer letras. La carrera no es para que escribas, es para que leas. Entonces me puse a leer para ver si afinaba un poco la pluma, y al final de cuentas sí, yo sí noto una mejoría entre lo que escribí en 2003 contra lo que puedo o soy capaz de escribir ahora. Compilé las historias, tiempo de pandemia, hice el libro y ahí está Pelotero.
Has mencionado algunas personalidades en este rato de conversación que llevamos y bueno, creo que hay dos que me parecen muy importantes. Una es el mago Septién, por lo que expones justamente en el libro, en el perfil que sobre el mago Septién haces, y el caso de Juan Villoro, que pues escribe un texto muy elogioso, me parece un texto extraordinario también, a manera de prólogo, digamos, de este trabajo. ¿Por qué no nos platicas de estas dos experiencias de trabajo con pues dos figuras distantes entre sí, pero que en este caso pues se ven unidas, teniendo como eje de esa simbiosis tu libro? Los dos me inspiraron, a los dos los admiro profundamente. Del mago Septién tuve el privilegio de ser su alumna. Alguna vez toqué la puerta de su casa para ir a recoger un escrito que él había hecho para la revista Proceso y me trató como trataba a cualquier persona. El mago Septién, un hombre con una memoria prodigiosa, siempre retaba a las personas. Tú sabes de béisbol, a ver, y te soltaba preguntas y te empezaba a preguntar años y nombres de jugadores y jugadas y escenas del béisbol. Y entonces yo ahí me descubrí que según yo sabía mucho del béisbol, pero que en realidad ignoraba mucho. Entonces él generosamente me dijo, cuando quieras ven a mi casa y yo te enseño. Y le tomé la palabra. Entonces durante muchísimos años, 3 o 4 años, yo estuve yendo a su casa todos los sábados. Llegaba al mediodía y me iba de su casa a las 11 o 12 de la noche y me la pasaba todo el día con él leyendo, jugando a estos retos de memoria que él encantaba hacer. Me compartió sus libros, sus escritos, sus anotaciones, me ponía a intentar narrar juegos estando ahí con él, a modular la voz, y fue mi maestro. Y Juan, tuve el privilegio de que me editara un texto por primera vez cuando Proceso hizo un especial para niños. Entonces él lo coordinó y a mí me tocó hacer la parte de los niños deportistas. Y me sentía yo muy nerviosa porque también pensaba en que me daba mucha vergüenza entregar algo que Juan Villoro lo viera y no le gustara o lo despreciara o dijera, ay, esta mujer, o sea, me entregó cualquier cochinada, ¿no? Entonces me esmeré muchísimo y a Juan le gustó mi material y me felicitó y entonces a partir de ahora me impuse ese reto, ¿no? Yo necesito, al menos, aspiro a ser como él, quizá nunca sea como él, pero si yo intento tirarle una piedra a la luna, quizá la piedra pueda llegar muy lejos. Nunca le voy a pegar a la luna, pero a lo mejor puede llegar lejos. Y eso hice con Villoro. Entonces ellos fueron unos motores, fueron una suerte ambos de locomotoras que jalaron este tren y que me marcaron, Arturo. Usa, el caso del mago Septién me parece muy peculiar porque creo que, pues, sobre todo quienes somos más o menos de esta generación nuestra, quizás los mucho más chavos no tengan el referente, pero sí era muy impresionante escucharlo con toda esa cantidad de datos que siempre tenía y uno ya con cierta conciencia, digamos, con cierta edad decía, bueno, pues ¿cómo le hará? Porque también hay que decir que eran tiempos sin Wikipedia, o sea, Además, no era como que pudiera estar en un ordenador obteniendo datos en línea para estarlos comentando. Y muchos de los datos que surgían en el momento de una narración que tenían que ver con récords, que tenían que ver con jugadas que podrían ser parecidas o podrían ser históricas o podían tener alguna característica especial, pues tampoco era como que pudiera tener un fichero, porque pues tendría que haber tenido una bodega enorme ahí, un archivo y luego ubicar rápidamente el dato, ¿no? Es algo... entonces, este perfil que a mí me parece muy peculiar, me llama mucho la atención porque quizás en lo personal me descubre a una persona que es auténticamente obsesiva con las cosas, entre otras, pues los datos que almacenaba, coleccionaba de béisbol, ¿no? obsesivo es la palabra que lo define, sí, y sí tenía esa bodega de la que tú hablas, aunque no lo creas, aunque hay que decirlo, él nunca tuvo una computadora, él todo lo escribía en su máquina de escribir una Royal negra. Eh,
El mago Septién recibía muchos regalos de Carlos Slim y también de sus familiares. Entonces, ¿qué hacían cuando iban a Estados Unidos? Le compraban la famosa enciclopedia del béisbol, que eran unos tomos como de este ancho, donde venía serie mundial por serie mundial, al menos de la serie mundial. Y él se la sabía de memoria, Arturo. Yo creo que cuando él estaba solo en su casa, lo leía y lo repasaba y lo repasaba, y con eso él seguía refrescando esa memoria de hechos que él vio en directo. Y te digo que era así porque cuando él de pronto me retaba y me decía, yo me acuerdo que en la Serie Mundial de 1956 tal jugador bateó para 392, pero no me acuerdo si era 392 o 391. A ver, agarra la enciclopedia. Y yo levantaba el libro y iba a buscar el año que correspondía a esa Serie Mundial, buscaba al jugador tal y había bateado para 392. O sea, él lo que quería demostrarme es para que veas que sí sé, o sea, para que veas que te lo estoy diciendo. Mucha gente dice que inventaba las cosas, pero no las inventaba. O sea, yo lo viví de manera directa y el mago Septién tenía una memoria privilegiada, almacenaba datos, los coleccionaba en su mente, efectivamente, a falta de una computadora, de un ordenador, su mente era su computadora portátil. Se llevaba consigo y sabía todo, incluso del béisbol contemporáneo, aunque no le gustara y reclamara que por qué los pitchers ya no tiraban juegos completos, o que por qué existía esto del pitcher relevista y el situacional y el cerrador, que por qué eso no era el béisbol, y se quejaba mucho de cómo se había transformado el béisbol, lo veía y lo consumía. Entonces conocía los nombres de los jugadores contemporáneos, conocía sus marcas y lo anotaba a mano. Yo vi, todavía tengo muchas de esas hojas, donde él, hojas de papel bond, las doblaba por la mitad y hacía una suerte de cuadernito y a mano llenaba o esas hojas o agendas, las agendas que no llenaba con datos de citas y eso, él utilizaba las hojas como páginas de cuaderno y hacía las anotaciones ahí, me regaló algunas con ese tipo de datos. Entonces, él hacía diccionarios personales sobre los términos del béisbol en inglés y en español, lo que significaban, los hacía a mano. Y yo todavía conservo una pequeña agendita de tamaño bolsillo que él me hizo como un diccionario para que yo supiera qué es un boc, porque al pitcher, él le gustaba decirle la jarra, ¿no? Y jugar con los términos en inglés y en español del béisbol. Entonces era una maravilla, pero no por eso era el mago. Él era el mago y le decían el mago porque hacía suertes con las cartas de las barajas. Entonces, esos trucos que hacía llevó a que lo nombraran el mago, no por, digamos, la magia que hacía también cuando hablaba de béisbol. Sí, que además su narración era pues exquisita, porque sí te digo, yo por ejemplo que lo escuchaba más que ver juegos, los escuchaba, te transportaba, ¿no? al terreno de juego, y eso creo que particularmente, y tú sabes de qué capítulo hablo, porque te lo dije en su oportunidad, se refleja también en tu narrativa, en este libro. Es un perfil que me parece muy interesante. Para mí es mi favorito porque creo que contiene muchos elementos que a mí me gustan del béisbol, pero que además es una historia en desarrollo. Y estoy hablando de pues esta historia del toque de bola, ¿no? La de Juan Gabriel Castro, es el pelotero mexicano de posición que más años jugó en Grandes Ligas, 17, que un día se convirtió en el manager de la selección nacional y que le dio a México su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos. Lo veremos a Juan Castro en Tokio en el próximo mes de julio. Pero sí es una historia bellísima que también es de mis favoritas, y es de mis favoritas porque me encontré con ella. Yo cuando ellos regresan de Japón, porque ahí fue el preolímpico, lo busqué para que me diera una entrevista y le expliqué, necesito sentarme contigo 1 hora o más, si tienes tiempo, porque quiero contar tu historia, quiero decirle a la gente quién eres. Y entonces, cuando yo me encuentro la historia de que Juan Castro había sido un gran tocador de bola en Grandes Ligas, y que haber sabido tocar la pelota, no su juego defensivo como muchos lo creíamos, saber tocar la pelota fue lo que le dio un contrato año tras año tras año en Grandes Ligas, y resulta que México clasifica a los Juegos Olímpicos con un jugador que se confiesa con su manager y le dice no sé tocar la pelota, y empieza medio a ensayar
y después con un toque de bola de Jonathan Jones se abre la puerta para que México clasifique, pues es un milagro, es un privilegio haberme topado con esa historia y haberla podido contar, obviamente, y que forme parte de las 18 historias de pelotero. A mí me gusta mucho porque creo que siempre pues tenemos sobre todo y más cuando no está uno metido de lleno en los juegos, pues tienes el referente de un gran pitcher o de un gran bateador, ¿no? En este caso es muy interesante porque es una posición que no se lleva la gloria, aunque es indispensable para los que sí se la llevan, ¿no? Es como Claro. un engranaje en la maquinaria que podríamos, no sé, imaginar como un juego. Y es la maravilla del béisbol que pueda tener esos detalles. Y que concatena muy bien o cierra con esta clasificación al Mundial de una selección frente pues al país, a la selección del país que, como tú lo expones, tiene el mejor béisbol del mundo, ¿no? Exactamente, todavía eso le da un toque de mayor grandeza porque en ese torneo preolímpico le ganaron 2 veces a Estados Unidos. Entonces, imagínate que pueda contar ese equipo que le ganó 2 veces a la gran potencia, ¿no? Es que tiene estos matices. A mí me gustan mucho las épicas y creo que ese es uno de pues estos episodios épicos del deporte y particularmente del deporte mexicano. Pero además hablas de muchos otros jugadores, grandes jugadores, en distintos contextos. O sea, hay historias de éxito, hay historias pues auténticamente devastadoras. Hay una en particular pues que es un encuentro que tú tienes cuando pues un gran jugador va a prisión, ¿no? Sí, esa es la historia de Esteban Loaiza. A Esteban Loaiza, ese fue de las historias que yo publiqué para El Independiente en 2003. Fue un año sensacional para él. Fue nominado al trofeo Cy Young, que es el premio que gana el pitcher, el mejor pitcher de cada una de las ligas en las grandes ligas. Ganó 21 juegos. Se le comparaba mucho a una gran temporada que había tenido Fernando Valenzuela, que es nuestro máximo referente del béisbol en grandes ligas. Y de pronto, años después, Esteban Loaiza se retira, cae en desgracia y él ahora mismo está purgando una condena, está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas, pero la historia que contamos en el libro no es necesariamente esa, es más bien la historia de Esteban Loaiza de niño, ¿no? No les vamos a dar mucho para que se les antoje y la quieran leer, pero es una historia sorprendente, ¿no? De quién era y cómo era Esteban Loaiza y qué tuvo que pasar siendo un menor y que podría ser la fuente que nos explicara ahora por qué esa decisión que él tomó de traficar drogas y que ahora lo tiene en prisión, ¿no? Esa también es una historia preciosa, es de las que más atesoro, es de las que más me gustan y me alegra también que a ti también te haya gustado. Bueno, hay varias que me han gustado mucho. Yo creo que todo el libro, o sea, no hay un capítulo que yo haya sentido, un perfil que yo haya sentido de desperdicio, ni siquiera este abordaje que me parece muy interesante o esta aproximación al mundo político y al mundo del dinero, o sea, al poder político y al poder económico que haces con dos personalidades. Uno es el presidente López Obrador y el otro pues es Alfredo Harp, uno de los magnates mexicanos, ¿no? Sí, fíjate que lo de López Obrador es una historia que a mí particularmente me gusta mucho. Su historia de niño pelotero. O sea, al final de cuentas, más allá del presidente y si es un buen o mal gobernante, cuando fue niño, jugó béisbol y a él el béisbol le marcó la vida, igual que a mí. Él algún día se separó y por eso dice el texto, él es un pelotero metido a político, se separó y no, porque es muy cuestionado ahora como gobernante que se tome estos ratos para ir a batear o que haga sus videos. Le puede tanto que recientemente en la conferencia mañanera pidió que se cuestionara a Reforma, pidió que se pusiera el periódico donde le cuestionen, porque dice, yo sí soy pelotero, yo no vengo a caminar a la liga, yo sí soy jugador y bateo Sí, arriba de 500. hicieron una nota donde lo vieron caminando, ¿no? Sí, Quizás. el tema es, Arturo, es que él se asume como un pelotero. Entonces, sí, yo atiendo mis cuestiones políticas, pero yo de entrada soy un pelotero. Entonces, creo
que así como de otros líderes políticos se cuenta sobre sus infancias o sobre sus gustos o sobre sus afanes, yo consideré que era importante retratar esa parte de la infancia y juventud de quien ahora gobierna este país, ¿no? Y lo de Alfredo Harp, pues a ver, Alfredo Harp es el empresario que sin lugar a dudas más dinero de su bolsa invierte en el béisbol. Tan lo invierte que el presidente le sacó más de 70 millones de pesos, públicamente lo comprometió para que construyera un estadio en Guasave, donde Alfredo Harp no tiene vela en el entierro. El señor abrió la cartera y fue y le ayudó a hacer su proyecto político para que López Obrador cumpliera con una promesa de campaña. Pero además, todo en este país, de alguna u otra manera, pasa por Alfredo Harp. Las fotografías de pelotero son del archivo histórico del béisbol, y el archivo histórico del béisbol es de Alfredo Harp. Entonces, hubo que pedirle a Alfredo Harp las fotografías para que el libro pudiera tener esas ilustraciones, de otra manera no hubiera sido posible. Entonces el libro todavía luce más porque son fotografías de Enrique Gutiérrez Peralta, un hombre que es el mejor fotógrafo, fotoperiodista, que ha trabajado en el béisbol desde que era un niño también, porque su papá también se dedicó a eso. Entonces, el señor Gutiérrez y su hijo Enrique Gutiérrez son los más grandes fotógrafos de este deporte en México. Entonces, poder contar con las fotografías de Enrique Gutiérrez es un privilegio también para el libro. Entonces, bueno, al final de cuentas, Alfredo Harp decide proceso, Rafael Rodríguez, que se le invite para que él escriba la presentación, y creo que también la presentación no desmerece, Arturo, es una presentación muy bonita donde él habla de una manera muy bien sobre los peloteros, considerando que en este país muchos directivos han vilipendiado a los jugadores y los han tratado de indios y los han tratado de ignorantes y de animales. Entonces, que un directivo del béisbol reivindique con sus palabras a los jugadores, creo que también es algo que era importante y que creo que el béisbol y los jugadores lo merecían. Bueno, pues es que justo yo creo que tus perfiles son muy buenos, pero justo haces una, pues sí, una acumulación de pues cosas interesantísimas para el béisbol. Y ahorita que mencionabas el archivo fotográfico, yo me quiero referir en concreto a una fotografía de Fernando Valenzuela, que es muy, muy llamativa. Yo no la conocía. Cuando la vi, te soy franco, no estaba seguro de que fuera hasta que vi el pie de foto, porque lo estaba viendo en la computadora, en digital, además. Pero el Toro Valenzuela, pues siempre fue justamente como un toro, ¿no? Un hombre muy serio. Yo no recuerdo haberlo visto sonreír, pues cuando era niño que seguía los juegos justamente que Televisa pasaba, ¿no? De los Dodgers, y era toda una celebridad de aquellos años, Fernando Valenzuela. Y yo no recuerdo verlo sonriente o verlo en una actitud lúdica. Y esa fotografía me parece muy interesante. No sé si tú la elegiste personalmente o fue parte del proceso de edición. Enrique Gutiérrez, cuando le pedí las fotografías, él hizo una preselección, me mandó un montón de fotos de todos los personajes. Entre ellas escogió esta de Fernando Valenzuela, donde está sacando la lengua como si fuera un niño. Y cuando yo la vi, dije, esa fotografía la quiero. Y lo mismo pensó Fernando Cisneros, que es el diseñador. A él le pasamos las fotografías y cuando hicimos una selección conjunta, me dijo, Fernando, esta fotografía está genial. Entonces, así fue que llegamos con ella. Enrique le eligió primero, es foto de él, por supuesto, y después nosotros decidimos en proceso que también valdría la pena meterlo. Pues bien, ¿qué digamos, perfil de los que realizas te ha resultado particularmente inspirador, Beatriz? Ay, el de Sergio Romo me fascina. Hijo de migrantes, familia de migrantes que el abuelo y el padre no pudieron ser peloteros porque les enseñaron que del béisbol no se come. Entonces, lo dice el texto, cambiaron las pelotas por lechugas y se dedicaron a ser pescadores de lechugas.
primero en los campos de Jalisco y después en los campos de California. Sergio Romo creció en un barrio donde reinaban las pandillas y la mara salvatrucha. Sergio Romo estaba en el caldo de cultivo perfecto para ser un delincuente. Y Sergio Romo se convirtió en nuestro pelotero mexicoamericano, el único pelotero de origen mexicano que ha ganado 3 anillos de Serie Mundial. Se enfrentó al racismo, se enfrentó al desprecio, se enfrentó a que le dijeran que era corto de estatura y que él no tenía ni siquiera las características físicas para ser jugador de béisbol, mucho menos de grandes ligas. Y este muchacho se sobrepuso a todo, se sobrepuso a que su entrenador en la Universidad de Alabama le quitara la pelota justo antes de que saliera a romper un récord que hubiera dejado como el mejor pitcher ponchador de esa universidad. Y venció todas las adversidades. Se pudo haber rendido, se pudo haber tirado al drama, a la victimización, y Sergio Romo decidió elegirse como un campeón. Entonces la historia de Sergio Romo me inspira muchísimo, pero también la de Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela, Arturo, es mi gran referente. Fernando Valenzuela es el parteaguas de mi vida. Si yo no hubiera visto en 1981 a Fernando Valenzuela lanzar el juego 3 de la Serie Mundial, haber visto cómo los Dodgers se levantaron de un 0-2 en contra y le ganaron la Serie Mundial a los Yankees, seguramente yo me habría dedicado a otra cosa, porque sí estaba la referencia de mi papá, pero al ver a Fernando Valenzuela, un mexicano, estar ahí en lo más granado del béisbol internacional, yo dije, yo quiero ser un pelotero, yo quiero estar donde esté ese señor. Y no estuve como jugador, pero cuando Proceso me manda en 2001 por primera vez a una Serie Mundial, estaba yo entre trabajando y entre también un poco emocionada, me confieso ahora, porque yo no podía creer que sí, que 20 años después de que yo dije voy a estudiar para llegar a la Serie Mundial, y aunque no sea como jugador, lo haré como cronista de deportes, como periodista estaba cubriendo mi primera Serie Mundial. Y en eso me equiparo con los jugadores, ¿no? Porque de alguna manera sentí seguramente lo que ellos sienten, ¿no? Al llegar al máximo evento de este deporte. Entonces, la historia de Fernando Valenzuela me inspira porque es un muchacho que nació en un ejido que no estaba ni en el mapa y que sigue sin estar en el mapa. Chihuahua, Sonora, a donde tuve la oportunidad de ir. Miguel Di Mayuga, fotógrafo de Proceso, me acompañó. Lo caminamos, lo recorrimos, manejamos desde Hermosillo hasta allá, súper lejos, lleno de tierra y entre un mar de polvo. Lo único que sobresale es la casa de Fernando Valenzuela que construyó para su madre, ya fallecida, y que además, pues es una historia maravillosa, ¿no? La señora tuvo a Fernando Valenzuela cuando tenía prácticamente 48 años, y entonces Fernando lo define, ¿no? Yo soy el último suspiro de mi mamá. Entonces a mí me toca entrevistar a Fernando en el último juego de su carrera, sin que él lo supiera, sin que yo lo supiera. En el último suspiro de Fernando Valenzuela estuve yo. Entonces me fui al lugar de sus orígenes y estuve en el momento donde tuvo su último suspiro como pelotero, y eso también me parece maravilloso. O sea, creo que he buscado las historias, Arturo, no es que se me aparecieron. He consumido horas y horas y horas de béisbol, he visto mucho béisbol en vivo, en la televisión, me he acercado con los jugadores, con los managers, y por eso pelotero, ¿no? Yo espero haber hecho una obra digna del béisbol, espero haber hecho una obra digna de que incluso a quienes no les guste el béisbol y no les interese, la puedan leer y digan, oye, caray, esto es un buen libro, esto vale la pena, ¿no? No soy fanático ni sabía nada de béisbol, pero lo leo y me mueve a algo, me inspira, me motiva. Eso es el deporte y creo que también por eso me gusta tanto el deporte. Pues Beatriz Pereira, y dime, ¿cómo pueden conseguir Pelotero por Amor al Béisbol quien desee leerlo? Bueno, pues Pelotero ya está en prácticamente todas las librerías, está en Gandhi, está en Fondo de Cultura Económica, está en Gonville, está en el sótano. Si no, lo pueden conseguir en alguna librería, porque sé que ya se habían acabado algunos ejemplares y volvieron a mandar, pero creo que en algunas ya se acabaron también. Si no, pues entren a la página de Proceso, proceso.com.mx, van a tienda virtual, ahí tienen la opción de ver el impreso o de ver el digital y pueden comprar cualquiera de las dos opciones. Los que no viven ni siquiera en la Ciudad de México, pues se hacen el pedido y se los mandan hasta la comodidad de su hogar. Entonces, no dejen de leerlo, no van a perder su tiempo, yo creo, les va a gustar, y si no les gusta, pues ya me lo reclaman. Amiga mía, ha sido verdaderamente un privilegio que hayas estado con nosotros y que hayamos podido platicar un poco
pues de tu amplísima experiencia, conocimiento y anécdotas sobre el béisbol y sobre la forma en la que se ha construido este gran trabajo. Yo no me canso de elogiarlo en donde puedo, sobre pues uno de los deportes más maravillosos del mundo. Gracias a ti, Arturo. Al contrario, es un placer, es un honor. Te abrazo muy fuerte y también abrazo muchísimo a tus legiones de seguidores que me permiten llegar a ellos a través de este espacio. Gracias, Arturo. Gracias, hasta pronto.